Patología quística renal. Introducción. La patología quística renal comprende un conjunto heterogéneo de alteraciones genéticas del desarrollo y que éstas pueden ser adquiridas, que aún presentando lesiones aparentemente similares, son muy diferentes en su etiología, histología y manifestaciones clínicas. En cuanto a la etiología, en la tabla 1 podemos ver las nefropatías quísticas, que son no genéticas y genéticas. Dentro de las nefropatías quísticas no genéticas tenemos el quiste simple. Este es adquirido y su patogenia exacta aún no se conoce. El riñón multiquístico, o también llamado displasia renal multiquística, se origina por una obstrucción intraútero, pero no ha sido aún demostrado. Quiste multilocular, o también llamado nefroma quístico, que aún es desconocido. Riñón en esponja medular. Esta es una patología adquirida hereditaria en menos del 5% de los casos. Enfermedad glomeruloquística esporádica. Esta es una enfermedad rara que puede ocurrir de forma aislada o asociada a otras alteraciones del desarrollo. La enfermedad renal quística adquirida. Esta se encuentra por lo general de forma exclusiva en pacientes con diálisis crónica, aunque también está descrita en pacientes con insuficiencia renal sin diálisis. Esto es en cuanto a las nefropatías quísticas no genéticas. En cuanto a las nefropatías quísticas genéticas, tenemos la poliquistosis renal autosómica dominante. Agrupa dos entidades, una de herencia autosómica recesiva y otra dominante. En el trastorno autosómico dominante, los genes implicados se encuentran en los cromosomas 4 y 16, y en el trastorno autosómico recesivo, el gen responsable se ha identificado en el brazo corto del cromosoma 6. La poliquistosis renal autosómica recesiva. Esta aparece en la infancia y se continúa hasta la edad adulta. Enfermedad renal microquística. Esta presenta dos variantes, la finlandesa y la esclerosis mesangial difusa. La primera se transmite de forma autosómica recesiva, mientras que solo se han demostrado hereditarios un tercio de los casos comunicados de esclerosis mesangial difusa. En cuanto a la enfermedad glomeruloquística hipoplásica familiar, esta se transmite de forma autosómica dominante. En cuanto a las nefropatías quísticas asociadas a síndromes malformativos, estos por lo general se asocian con nefropatías quísticas como son las trisomías del síndrome de Down, Patau y Edwards. Esto es en cuanto a la etiología. En cuanto a la epidemiología, la patología quística más frecuente es el quiste simple. Su incidencia aumenta con la edad, siendo menos de 4% en la infancia y de más del 30% después de los 70 años. No se han informado de ningún predominio respecto al sexo. En cuanto a la displasia multiquística, la causa más frecuente de masa abdominal va a ser en el neonato. En cuanto al quiste multilocular, este es muy poco frecuente. En cuanto al riñón medular en esponja, este va a ser relativamente frecuente sin que existan datos claros sobre su prevalencia en cuanto a la literatura. En cuanto a la enfermedad glomeruloquística esporádica, esta por lo general es muy rara. En cuanto a la enfermedad renal quística
adquirida, esta se estima que en un 40% a partir de los 3 años de estar en un programa de diálisis, y cuanto más tiempo esté el paciente en diálisis, mayor es la probabilidad de que la desarrolle, elevándose así a una proporción del 80 al 90%. En cuanto a la poliquistosis renal autosómica dominante, esta por lo general es la forma más frecuente de enfermedades quística renal y la tercera causa de insuficiencia renal terminal después de la diabetes y de la hipertensión. La poliquistosis renal autosómica recesiva. Esta igualmente es poco frecuente. La nefronoptisis juvenil. Esta en cambio es la causa más frecuente de insuficiencia renal en lo que va de la adolescencia. En cuanto a la anatomía patológica, tenemos que el quiste renal simple, vamos a decir que la mayoría de los quistes son uniloculares de tamaño variable. La pared del quiste por lo general es lisa, blanca o amarillenta, delgada y translúcida. El contenido del quiste suele ser claro o pajizo, con características químicas de trasudado plasmático. Microscópicamente, el quiste renal simple, la pared va a estar formada por una capa de epitelio indeterminado que va a estar plano y en ocasiones discontinuo. En cuanto a la displasia renal multiquística, normalmente esta va a ser unilateral y comprende todo el riñón. El aspecto externo es variable dependiendo del número y tamaño de los quistes y también del acúmulo del tejido sólido. La pelvis y los cálices por lo general son pequeños. En ocasiones no se pueden identificar y no se comunican con los quistes. Otras veces pueden estar dilatados y comunicarse con los quistes. En cuanto al pedículo vascular, este es pequeño o atrésico y el uréter está total o parcialmente obliterado o ausente. Y microscópicamente se va a apreciar glomérulos muy separados entre sí, con o sin túbulos. En cuanto al quiste multilocular, este en cambio es una masa multiloculada, sin comunicación entre los quistes ni entre estos, y la pelvis renal bien circunscrita por una cápsula gruesa. Microscópicamente los quistes están tapizados por epitelio cuboidal o cilíndrico bajo y no existen nefronas normales en los septos, y el resto del riñón va a ser totalmente normal. En cuanto al riñón en esponja medular, vamos a decir que el tamaño renal suele ser normal o ligeramente aumentado. El corte del riñón descubre múltiples cavidades quísticas que van de 1 a 7.5 milímetros de diámetro en una o más pirámides que corresponden a los conductos colectores distales o a los conductos de Bellini que están en el interior de las pirámides, y que estos quistes contienen cálculos en muchas ocasiones. En la mayor parte de los casos están afectados los dos riñones. En cuanto a la enfermedad glomeruloquística esporádica, es de presencia difusa y bilateral de quistes pequeños en los glomérulos o en el espacio de Bowman, y por lo general los riñones van a estar aumentados de tamaño. En cuanto a la enfermedad quística adquirida,
Aquí los riñones van a estar pequeños con múltiples quistes bilaterales entre 0,5 y 2 a 3 centímetros que afectan tanto a la corteza como a la médula, reemplazando en ocasiones todo el parénquima renal. El contenido es un líquido claro, aunque puede ser hemorrágico, y el epitelio es hiperplásico con áreas multifocales de cambios adenomatosos. En cuanto a la poliquistosis renal autosómica dominante, el riñón puede llegar a ser enorme por el crecimiento de los quistes. Estos varían en tamaño y en su contenido, que puede ser claro o oscuro debido a hemorragia intraquística anterior o purulento por una infección del quiste. Por lo general, las paredes de los quistes pueden ser finas y translúcidas. Aunque los cálices y la pelvis son normales, pueden estar distorsionados por la compresión ejercida por los quistes. Con el avance de esta enfermedad, el parénquima renal llega a ser sustituido por los quistes. En cuanto al microscopio, aquí se van a observar quistes que se originan en cualquier punto de la nefrona. En cuanto a la enfermedad quística medular y nefronoptisis juvenil familiar, estas dos entidades comparten hallazgos anatomopatológicos y vamos a decir que el tamaño de los riñones es normal o ligeramente reducido, tendiendo a ser pequeño cuando se desarrolla la insuficiencia renal. El aspecto externo del riñón es indistinguible al de una glomerulonefritis o pielonefritis. Su superficie por lo general es granulosa debido a la dilatación cortical de los conductos colectores. Los cálices y las pelvis por lo general son normales. Los quistes se sitúan preferentemente en la unión córtico-medular. En cuanto al estudio histológico, se observa atrofia tubular, esclerosis glomerular, inflamación crónica y fibrosis intersticial. En cuanto a la enfermedad renal microquística o también llamada nefrosis congénita, aquí los riñones van a ser de un tamaño normal, con hipercelularidad mesangial, esclerosis, glomérulos inmaduros y dilatación quística de los túbulos proximales. En cuanto a la enfermedad glomeruloquística hipoplásica familiar, aquí en cambio los riñones van a ser pequeños o de tamaño normal, con cálices irregulares y papilas anormales y quistes glomerulares de paredes finas que suelen ser subcapsulares. Existe también lo que es la atrofia tubular con algunos glomérulos y túbulos normales en la corteza profunda. Esto es en cuanto a la anatomía patológica. En cuanto al cuadro clínico, tenemos los principales síntomas que van a dar las distintas enfermedades. Y tenemos el quiste simple. La mayor parte de los quistes por lo general son asintomáticos, sobre todo cuando son pequeños. Un quiste grande se puede presentar como una masa palpable con dolor o disconfort a nivel del flanco. En cuanto a la displasia renal multiquística, la mayor parte de estas se presentan como una gran masa en un neonato asintomático. El quiste multilocular, en cambio, la mayoría de los casos, por lo general, son niños con masas abdominales no dolorosas, sin otra clínica asociada.
Riñón en esponja medular. Normalmente estas van a ser asintomáticas, con función renal normal, son frecuentes, ligadas a la presencia de lo que son los cálculos. Enfermedad renal glomeruloquística esporádica. Esto va a presentar insuficiencia renal asociada a lo que es a la hipertensión. Enfermedad quística adquirida. Esta por lo general es asintomática, aparte la clínica propia de la insuficiencia renal crónica de base. Poliquistosis renal autosómica dominante. Asintomática en estadios precoces. Comienza a dar síntomas a partir de la tercera década de vida. Los síntomas clínicos más comunes son la hipertensión, hematuria, insuficiencia renal, dolor abdominal y masa palpable. Poliquistosis renal autosómica recesiva. En el neonato se va a presentar lo que es el fallo respiratorio, insuficiencia renal progresiva. En niños va a ver lo que es hipertensión portal, varices esofágicas y hepatoesplenomegalia, secundarios a fibrosis hepática e insuficiencia renal crónica. Nefronoptisis, enfermedad quística medular. Aquí en cambio los síntomas son clásicos, como son la poliuria, polidipsia e insuficiencia renal progresiva, con un periodo de más de 10 años hasta llegar a lo que es a la insuficiencia renal terminal. Enfermedad renal microquística. Aquí va a presentar lo que son edemas, insuficiencia renal terminal entre los 6 meses y 4 años de edad. Enfermedad glomeruloquística hipoplásica familiar. Igual que la forma esporádica, salvo que los riñones aquí van a estar normales o pueden estar pequeños y por tanto no hay masa abdominal. Ya, esto es en cuanto al cuadro clínico de las principales enfermedades. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de estas patologías quísticas renales se realizan con una historia clínica minuciosa, con antecedentes familiares y personales, con la clínica y la exploración física. Asimismo se debe hacer un análisis de orina, estudio de función renal y ecografía. Solo en casos puntuales es preciso recurrir a técnicas diagnósticas más sofisticadas como la tomografía computarizada, la resonancia magnética, biopsia o estudio genético. En cuanto al quiste simple, en cuanto a su diagnóstico, tenemos que la mayoría estos van a ser hallazgos incidentales en exploraciones radiológicas realizadas por otro motivo. Los estudios básicos de imagen usados en la evaluación de las lesiones quísticas son la ecografía y la TAC. Como podemos ver en la imagen ecográfica de un quiste simple, en donde se ve una lesión ovoidea de contornos bien definidos y la ausencia de ecos internos. En cuanto a la displasia renal multiquística, aquí el diagnóstico por lo general es radiológico. En la ecografía se ven quistes de tamaño y forma variables, separados por septos sin parénquima renal, siendo imposible identificar el seno renal. Mediante la TAC se puede identificar una masa compuesta por múltiples quistes que estos reemplazan a lo que es al riñón normal. Quiste multilocular.
Aquí se va a usar lo que es la ecografía, en la que nos muestra una masa multiquística intrarrenal. También se utiliza la TAC, que nos muestra una masa quística en un riñón funcionante. Riñón en esponja medular. La radiografía simple puede mostrar normalidad, nefrocalcinosis o nefrolitiasis. El patrón de nefrocalcinosis medular es característico, donde se va a ver múltiples cálculos medulares pequeños agrupados en una pirámide. La ecografía puede mostrar lo que son las cavidades quísticas y la nefrocalcinosis. La imagen urográfica por lo general es característica y varían dependiendo de la severidad del proceso, desde una ectasia tubular a gran deformidad de las papilas con cavidades estriadas y deformidad de los cálices. También se puede utilizar la TAC con contraste, que puede poner de manifiesto el acúmulo de contraste en las pirámides fuera de los cálices. Enfermedad renal glomeruloquística esporádica. En la ecografía aquí se van a observar riñones grandes con numerosos quistes pequeños corticales. Además, vamos a decir que estos no son hereditarios. Los quistes pequeños predominantemente van a estar a nivel del espacio de Bowman. Es necesaria la biopsia para el diagnóstico de enfermedad glomeruloquística. Enfermedad quística adquirida. Aquí el diagnóstico se puede hacer mediante ecografía, pero a menudo los riñones y los quistes son muy pequeños, siendo más sensible a lo que es la TAC. Si en la ecografía se observa algún quiste atípico, es necesario una valoración mediante TAC o resonancia magnética para descartar así un proceso neoplásico. En cuanto a la poliquistosis renal autosómica dominante, aquí la exploración del riñón se lo va a hacer con técnicas de imagen y sobre todo la historia familiar que nos van a dar lo que es el diagnóstico. Aquí se va a utilizar también la TAC, que esta por lo general es más sensible para diagnosticar lo que es hemorragia intraquística o perinefrítica y litiasis. Como podemos ver en la primera imagen ecográfica de una poliquistosis autosómica dominante, en donde vemos un riñón abollonado con múltiples quistes dispersos por todo el parénquima renal. Y en la segunda imagen podemos ver que es un TAC correspondiente a una poliquistosis renal autosómica dominante, riñones de contorno abollonado con múltiples quistes sin signos de complicación, dispersos por el parénquima renal de forma bilateral. En cuanto a la enfermedad renal glomeruloquística hipoplásica familiar, su diagnóstico requiere la presencia de insuficiencia renal crónica, riñones pequeños o de tamaño normal, con contornos caliciliales irregulares y papilas anormales. Además, presencia en dos generaciones de la misma familia y quistes glomerulares. Aquí va a ser necesaria lo que es la biopsia para el diagnóstico de enfermedad glomeruloquística. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que el quiste simple, la TAC aquí nos va a permitir diferenciar el quiste simple del divertículo caliciliar, de una hidrocálisis, de quistes parapiélicos, de lesiones vasculares pseudoquísticas, de abscesos renales,
y quistes hidatíricos. En cambio, el TAC helicoidal puede ser útil en la evaluación de las lesiones pequeñas, pues permite captar las lesiones en un solo movimiento respiratorio, evitando así los artefactos. En cuanto a la poliquistosis renal autosómica dominante, aquí el diagnóstico diferencial se establece con la enfermedad de von Hippel-Lindau y la esclerosis tuberosa, que son manifestaciones extrarrenales. Bueno, aquí podemos ver una tabla en donde nos habla sobre la clasificación de Bosniak de las lesiones quísticas renales. Se basa en criterios tomográficos y permite orientar el diagnóstico diferencial y la actitud terapéutica entre los quistes simples y los quistes atípicos. Y tenemos así 4 categorías. En la primera tenemos el quiste simple no complicado. En el segundo, el quiste simple mínimamente atípico, quistes con tabiques finos que van a ser menor o igual a 1 milímetro, quistes con calcificaciones finas, quistes de alta densidad y quistes infectados. En la categoría 3, los quistes van a ser más atípicos y sospechosos, donde vamos a ver quistes con calcificaciones gruesas e irregulares, tabiques múltiples que van a ser gruesos, paredes gruesas, nódulos sin realces o masas multiloculadas. Y en la categoría 4 vamos a ver lesiones claramente malignas con componentes quísticos, como lesiones con porciones sólidas, nódulos con realce de contraste o grandes, o paredes gruesas y uniformes o con realce. En cuanto a la displasia renal multiquística, aquí el diagnóstico diferencial se plantea con la hidronefrosis severa, aunque hay criterios ecográficos específicos. En ocasiones es preciso recurrir a lo que es la gammagrafía. En cuanto al quiste multilocular, aquí el diagnóstico se lo va a hacer mediante la ecografía y la TAC, que permite orientar el diagnóstico, pero ningún estudio permite descartar un tumor maligno. En cuanto al riñón en esponja medular, el diagnóstico diferencial se plantea con la necrosis papilar, que son áreas de cavitación irregular y formación de sinus entre la papila y el cáliz. No se asocia con nefrocalcinosis. También se lo hace con la tuberculosis renal, que es la destrucción de las papilas en áreas que al inicio son pequeñas e irregulares, con tendencia a unirse formando grandes cavidades. Y el divertículo caliciliar, que normalmente es único y mayor en tamaño que las dilataciones quísticas del riñón en esponja medular, que se proyectan en la corteza en vez de la médula. Enfermedad glomeruloquística esporádica. Aquí el diagnóstico diferencial se ha de plantear en función de lo que es la clínica y del estudio histológico, con aquellas enfermedades en las que puede haber quistes glomerulares. En cuanto al diagnóstico diferencial de la enfermedad quística adquirida, este se lo va a hacer con la poliquistosis renal autosómica dominante, que es fácil dada la ausencia de historia familiar, el tamaño pequeño de los riñones y la ausencia de quistes en otros órganos, que se lo va a hacer mediante ecografía y TAC. Ya. En cuanto al tratamiento, tenemos que en el quiste simple
La mayoría de los quistes, estos van a permanecer asintomáticos y estos no requieren tratamiento. Cuando un quiste simple ocasiona dolor por obstrucción pielo-ureteral o hipertensión, se va a implementar el tratamiento. Y tenemos que se lo va a hacer por la punción, evacuación del quiste, que es una opción poco agresiva que permite comprobar la desaparición de los síntomas, pero presenta un alto índice de recidiva. También se puede utilizar sustancias como es la povidona y el etanol en el mismo volumen que del contenido del quiste drenado. El drenaje se mantendrá durante 24 o 48 horas hasta que no se observe débito por parte del quiste. Displasia renal multiquística. En cuanto a su tratamiento, bueno, aquí se recomienda controles ecográficos y de la presión arterial. La indicación de nefrectomía es motivo de controversia. En cuanto al quiste multilocular, el tratamiento de este va a consistir en la extirpación quirúrgica, realizando cirugía conservadora de nefronas cuando el tamaño de la lesión lo permita. En la mayoría de los casos el tratamiento es la nefrectomía. Riñón en esponja medular. Aquí los pacientes asintomáticos por lo general no requieren tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad es el de la litiasis y la infección. En la prevención de la litiasis son útiles la elevada ingesta hídrica y el tratamiento con tiazidas. En pacientes con alteración en la acidificación de la orina e hipocitraturia se emplea lo que es el citrato potásico. En el caso de la formación de litiasis se empleará la litrotricia extracorpórea. Enfermedad glomeruloquística esporádica. Aquí el tratamiento es el de la hipertensión y la insuficiencia renal terminal, en que están indicados la diálisis y sobre todo el trasplante. En cuanto a la enfermedad renal quística adquirida, aquí se recomienda un control anual ecográfico a partir del tercer año en diálisis en los pacientes que muestren características de enfermedad quística adquirida debido a su condición premaligna. Si en este caso se observa una masa sólida por ecografía, TAC o resonancia magnética, está indicado lo que es la nefrectomía radical. Si se confirma el diagnóstico de malignidad, se debe extirpar también el riñón contralateral. Poliquistosis renal autosómica dominante. Aquí es recomendable mantener una tensión arterial óptima, tratar de formar de forma precoz las infecciones urinarias, evitar las actividades que se prevea puedan producir lo que es hematuria macroscópica y añadir una dieta rica en proteínas, sobre todo de soja. En cuanto al tratamiento de la poliquistosis renal autosómica recesiva, en este tipo de patología el pronóstico es desfavorable. Estos pacientes necesitan tratamiento de la hipertensión portal y de la insuficiencia hepática renal y cardíaca. Las complicaciones de la hipertensión portal pueden ser controladas mediante escleroterapia o shunts. El tratamiento de la insuficiencia renal terminal es el trasplante renal. Y en los casos con insuficiencia renal terminal e hipertensión portal severa, se ha de plantear por lo general el trasplante renal y, en último, el trasplante hepático. Nefronoptisis
enfermedad quística medular. El tratamiento terapéutico en ambas enfermedades es similar. El tratamiento es sintomático y está destinado al control de la tensión arterial cuando se desarrolla hipertensión, del equilibrio ácido-base y trastornos hidroelectrolíticos. Enfermedad renal microquística. Esta no responde al tratamiento con corticoides. El tratamiento médico agresivo del edema, la desnutrición grave y los episodios sépticos se combinan en casos seleccionados con la nefrectomía para evitar así la pérdida de proteínas y mejorar el edema intratable y el estado nutricional. El tratamiento definitivo es el trasplante renal.